Valencia, sino en Alicante, en la Comunidad Valenciana, Castellón, Valencia y Alicante. Don Antonio Gallardo, responsable de estudios de la Asociación de Usuarios Financieros de Asufin. Hola, buenos días, feliz Navidad, don Antonio. Lo de la hipoteca, claro, ahora contratarla es casi misión imposible. La cuestión es cómo la pagan aquellas familias vulnerables a las que le han subido los tipos. Pues la situación cada vez es más compleja. Nos quedan unos poquitos días para cerrar el 2022 y vemos cómo está subiendo el Euribor y que cerrará alrededor del 3%, ¿no? Viendo la escalada. Pues es complejo, ¿no? Estamos esperando todos a que llegue el arranque de enero, ¿no? Y que los bancos se vayan acogiendo a esta modificación de Código de Buenas Prácticas para ver opciones para abaratar la hipoteca a corto plazo, como son los aplazamientos y las carencias. Porque sí que es cierto que vemos dos realidades. Vemos una aceleración en el mercado inmobiliario, y es porque muchas personas están intentando buscar la hipoteca porque creen que va a venir a peor, y por otro lado, pues los que tienen hipoteca tipo variable que ven, especialmente desde el mes de agosto y septiembre, cómo es muchísimo más caro su hipoteca, y con crecimientos de cuotas del 20, 30, incluso 40% sobre lo que estaban pagando antes. ¿Y ese tope a las variables, como propone o va a proponer hoy en el Consejo de Ministros Unidas Podemos, eso es posible? Es complicado, ¿no? Porque ya de por sí los bancos hablan de que este Código de Buenas Prácticas ya les revierte, ¿no?, en una pequeña pérdida a largo plazo, con lo cual limitarlo más significaría poner muchos créditos como dudosos, ¿no? Y que tengan que hacer provisiones muchísimos mayores los bancos, y lo cual podría incluso deteriorar el mercado tal y como está, ¿no? Más allá de las medidas actuales es complicado moverse y que la banca esté de acuerdo con las mismas, ¿no? Porque estamos pensando que toda hipoteca, los bancos tienen una cobertura detrás, tienen una protección sobre esa hipoteca, ¿no? Y poner un tope a una hipoteca variable, que son las que tienen una cobertura más directa y más sencilla de entender, ¿no? Porque al final al consumidor le suben los tipos como suben los tipos al mercado, ¿no? Si se pone ese tope, pues resulta que son las entidades financieras las que tenían que ver cómo hacen esa cobertura, ¿no? Claro. Y esto pues es bastante complicado de llevar a la práctica, e incluso iría bastante contrario a la normativa. Fíjese, señor Gallardo, todos los que vivimos en grandes ciudades vemos que se sigue construyendo, y se sigue construyendo mucho. Se tienen que vender viviendas, la gente tiene que contratar nuevas hipotecas, y si es verdad que hace un año nos decían tipo fijo, ahora casi las del tipo fijo no interesan, están en torno al 3 e incluso el 4%. El tipo fijo interesa si se consiguen tipos económicos, como muy bien dices. Si conseguimos todavía hipotecas entre el 2,5 y el 3%, pues seguramente interesen durante ciertos años, porque nos vamos a un horizonte de tipo de interés del 4,5% de Euribor. Si pensamos una hipoteca media de Euribor más 1, estamos hablando que va a haber gente que va a estar durante unos cuantos años, hasta que otra vez veamos unos tipos un poco más bajos, pagando un 5,5. Sí que es cierto que el movimiento tenía que haberse hecho antes, y que una de las medidas que se aprueban, que es el bonificar, el pasar de hipoteca variable a hipoteca fija, llega tarde. Es una medida que si hubiera llegado el mes de febrero o marzo, pues hubiera acelerado y hubiera hecho que mucha gente hubiera contratado tipos fijos de en torno al 1,5-2% con bastante facilidad, ¿no? Lo que hay es una percepción de que comprar ahora al que puede, porque lo que viene después va a ser peor. Entonces, bueno, pues hay que ver hasta qué punto pues nos podemos blindar. Aquí la realidad es que en momentos de subida de tipos las hipotecas fijas son las mejores, y en momentos de bajada de tipos son las variables, ¿no? Y que hay que perder un poquito esa idea de que contratamos una hipoteca y es para siempre, con la misma entidad y con las mismas condiciones. Y lo que tenemos que es protegernos como consumidores, comparando las opciones mejores, y si tenemos que ir cambiando de hipotecas, pues hacerlo. Y para eso es importante también que las condiciones para el cambio pues sean lo más económicas posibles. Tipos que van a seguir subiendo en 2023. Sí, lo estamos viendo, que desde el 10 de diciembre aproximadamente, el Euribor, que iba subiendo muy poquito, de repente ha acelerado y ha roto la barrera del 3% diario, y que el viernes ya estaba en 3,23%, ¿no? Todo lo que refleja es eso, que llegaremos a tipos del 4,5, y posiblemente luego nos mantengamos en una meseta elevada, que se mantengan estos tipos durante un tiempo hasta que se controle la inflación.
Porque también hay un interés en el largo plazo de que estos tipos bajen. No podemos olvidar que los estados se financian con deuda y que más cara sea la deuda, más hay que pagar en intereses y más hay que destinar de nuestros impuestos y del presupuesto general del Estado a pagar los intereses. Entonces nadie quiere mantener tipos muy elevados durante mucho tiempo, pero sí que es cierto que hasta que no se controla la inflación, en España estamos de los mejores países en estos momentos, pero aquí las decisiones se toman para toda la zona euro, ¿no? Con lo cual, hasta que no se controle la inflación, pues vamos a mantenernos con tipos caros. Gracias, señor Gallardo. Que tenga usted unas felices fiestas. Cuídese. Igualmente.